El raciovitalismo de Ortega y Gasset es un movimiento filosófico, una corriente filosófica que ha influido en otros pensadores y que se basa en que la razón es importante para el conocimiento, lógicamente, pero la vida también lo es, porque al final si razonamos, si pensamos, si especulamos, si argumentamos, si entendemos, si comprendemos, si escribimos, todo es por medio de nuestro cuerpo y hay que estar vivos para poder realizar este tipo de actividades cognoscitivas, que es el aprendizaje, pues también se sabe a través de la mente, de la razón, y en definitiva, aunque los sentimientos y las emociones son importantes en la vida, son claves, y eso también lo reconocía el propio Ortega y Gasset, pues diríamos tiene que haber un equilibrio, cosa que no sucedía, por ejemplo, según Ortega y Gasset, con el idealismo alemán, ya que la conciencia predominaba sobre todo lo demás. El legado filosófico que nos ha dejado José Gaos, este filósofo que nació en Asturias y que se exilió por causa de la guerra civil a México y vivió ahí muchos años, prácticamente hasta su muerte en el año 1969, pues realmente dejó numerosas obras escritas, filosóficas, y fue un gran traductor de libros de Heidegger, de Husserl, del alemán al español, y en ese sentido también dejó su impronta en México como profesor universitario de filosofía y colaboró con otros pensadores latinoamericanos, hispanoamericanos. Podemos decir que su trabajo pues ha tenido influencia en otros pensadores españoles de la Escuela de Madrid, él pertenecía también a esa escuela, y también fue influido sobre todo por Ortega y Gasset, que fue su maestro, por García Morente, por Zubiri, etc. Realmente Cicerón, el gran orador romano y gran político romano, y a la vez filósofo, que dejó escritas numerosas obras, numerosos discursos, etc., pues podemos considerar que era un filósofo estoico, lo era claramente, pero también pues cultivó el eclecticismo, el recoger ideas para incorporarlas a su propio bagaje filosófico y mental, para luego desarrollar sus propias ideas de forma original. En ese sentido, la actitud ecléctica siempre es positiva, porque es indudable que hay continuamente elementos valiosos en distintas corrientes filosóficas y en distintos pensadores. Por lo tanto, eso siempre es positivo, el integrar dentro del propio pensamiento ideas de otras corrientes filosóficas, insisto, para de esa manera tener pues un planteamiento más diverso, más rico, más profundo de lo que es la filosofía y de lo que es el desarrollo del pensamiento filosófico. Y de eso se trata. La filosofía de Zubiri sigue siendo realmente extraordinaria. Es un realismo que puede ser calificado de fenomenológico, o realismo vital, o realismo ontológico, y también puede ser clasificada de otras formas, pero a mi juicio podría ser definida mejor como un realismo con matices fenomenológicos, o un realismo trascendental también, en cierto sentido, entendiendo trascendental como lo propio de la realidad empírica, porque a diferencia de Kant y de otros grandes filósofos, Zubiri considera que con la inteligencia sentiente de la que dispone el ser humano podemos comprender y entender la realidad. También es verdad que su metafísica ha influido mucho en otros pensadores como López Aranguren y otros muchos, Julián Marías, etc. Y en ese sentido, pues realmente su labor filosófica ha trascendido las fronteras de España y es un pensador internacional. El racionalismo crítico de Karl Popper sigue siendo válido, aunque él murió en la década de los años 90, pero es indudable que fue un gran filósofo de la ciencia, sobre todo con varios de sus libros, como Lógica de la investigación científica, Conjeturas y refutaciones, y otros muchos libros al respecto. También analizó muy bien pues lo que es la sociedad, luchó contra cualquier tipo de totalitarismo, y en ese sentido es un filósofo político también de primera magnitud. En ese aspecto, las obras de Popper siguen siendo válidas, aunque hayan sido escritas durante el siglo XX en el siglo XXI. Y realmente pues, su filosofía siempre es inspiradora y siempre es brillante porque analiza con mucha precisión, con mucha racionalidad, numerosos aspectos del trabajo de los científicos y de las propias teorías científicas también. En ese sentido, sus obras siguen siendo
actuales. Dentro de la corriente fenomenológica, de la fenomenología que surgió en el siglo XX con Husserl y con otros filósofos, pues hay que destacar la labor fenomenológica que está realizando el profesor Steinbock de Estados Unidos con sus últimos libros, sus últimas obras, especialmente una que está traducida al español, que trata sobre el don y la donación y que analiza cuestiones como la sorpresa, como el amor, como los afectos, de una manera pues muy minuciosa y también confrontando esos análisis que él realiza Steinbock con pues los planteamientos de otros filósofos como Descartes y también de filósofos actuales. En ese sentido es pues un planteamiento muy enriquecedor y sus análisis son muy minuciosos, muy exhaustivos y aclaran pues numerosas cuestiones que están en la frontera entre la psicología y la filosofía, pero que también pueden ser estudiados desde la filosofía de la psicología.